A lo largo de toda la Escritura, nosotros podemos ver el amor de Dios manifestado de muchas maneras. Y nosotros podemos concluir que servimos a un Dios de amor. A lo largo de la Escritura podemos ver también a un Dios absolutamente soberano, llevando a cabo todos sus planes sin que nadie los pueda frustrar, doblegando los planes del hombre y poniendo sus planes por encima del de los hombres. Nosotros vemos a un Dios omnipresente y omnisciente del que nadie se puede ocultar. Nosotros conocemos por la Escritura a un Dios justo, quien no tolera el pecado por ser santo y castigará al pecador, porque así es Él. Él es un Dios justo, Él es un Dios santo. A lo largo de la historia bíblica también nos encontramos con un Dios paciente, que ha mostrado su paciencia con cada uno de nosotros los pecadores y aún con este mundo pecador. Pero si hay algo que nosotros conocemos y podemos ver desde el principio hasta el día de hoy en el carácter de Dios, es que servimos a un Dios perdonador. La Biblia nos dice desde el Antiguo Testamento que a Dios le place el perdonar, que Él se complace en perdonar. Cuando llegamos al Nuevo Pacto y vemos a Jesús, le vemos diciendo a muchos: hijos, tus pecados te son perdonados. Así que si hay algo que podemos describir y decir acerca de nuestro Dios, es que es un Dios perdonador. Por lo tanto, aquellos que son llamados hijos de Dios deben ser perdonadores. Eso es básico. El perdonar a otros por la razón número uno de que hemos sido perdonados en Cristo, eso es básico. De hecho, Dios lo ha perdonado a usted, Dios me ha perdonado a mí y también nosotros debemos perdonar a otros. Y este es un principio que es presentado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pero yo quisiera tomar una porción en Mateo 18 y quiero llevarlos ahí. Vamos a hacer todo esto para luego llegar a Filemón. Quiero mostrarles en Mateo 18 cómo es que este principio es ilustrado por nuestro Salvador Jesús. En Mateo 18, versículo 21, el apóstol Pedro le dice a nuestro Señor Jesucristo que cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí. Y el mismo Pedro dice: ¿hasta 7? Creo, si no me equivoco, los rabinos decían que hasta 3. O sea que Pedro cuando dice hasta 7 intentó sonar un poco más espiritual que los demás. Pero Jesús le dice a él en el versículo 22 de Mateo 18, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En pocas palabras, mis hermanos, Cristo le está diciendo a Pedro: Pedro, perdona tantas veces tantas veces alguien peque contra ti. En pocas palabras, simplemente Cristo le está diciendo a Pedro: Pedro, continúa perdonando de manera interminable. Esa es la idea que el Salvador quiere transmitir a Pedro. Pero no solamente en pasajes como eso nosotros vemos cómo se habla con tanta precisión acerca del perdón. Nosotros conocemos una parábola la cual es conocida como la parábola del hijo pródigo. Aquella parábola donde aprendemos que Dios perdona de manera generosa. Aquella parábola donde se nos muestra un hijo rebelde que pide la herencia de su padre para gastarla en placeres. Y luego llega un momento de su vida terrible donde termina aún estando en medio de los cerdos, regresa a casa cuando él reconoce que ha pecado contra el cielo y también contra su padre. Y es interesante porque el personaje principal de esa historia no es el hijo, sino el padre. Y nosotros encontramos al padre ahí asomado a la ventana esperando que llegue el hijo para perdonarlo. Así que esa parábola nos muestra el perdón generoso que Dios nos ofrece. Pero en esa parábola tan conocida, también se nos muestra un personaje conocido como el hermano mayor. ¿Lo recuerda?
Aquel hombre que valoró o que no valoró el perdón otorgado. Aquel hermano mayor que también malinterpretó el perdón otorgado. Pero esta es una parábola en la que se nos ilustra muy bien acerca del perdón. Pero nosotros también en la Biblia seguimos encontrando muchos temas relacionados con el perdón, como lo encontramos en aquella parábola que está más adelante del texto que citamos de Mateo 18, que es conocida como la parábola de los dos deudores, parábola que el pastor Rubén hace varios domingos expuso en este púlpito. Y en aquella parábola encontramos un hombre a aquel que se le ha pagado una deuda inmensa y la ha perdonado, pero en esa misma parábola encontramos que ese hombre no quiere perdonar una deuda pequeña a otro hombre. ¿Y qué es lo que hace Dios allí en esa parábola? Nosotros vemos cómo Dios condena a aquel que no perdona la deuda. Así que en repetidas ocasiones a lo largo de la Biblia, nosotros encontramos cómo hay un énfasis en cuanto al tema del perdón. Encontramos parábolas donde se nos muestra el perdón generoso de Dios. Encontramos parábolas donde se condena a aquel que no perdona. Encontramos eventos donde se nos dice que Dios se place en perdonar. Así que el tema del perdón es un tema sumamente prominente en las Santas Escrituras. Y cuando nosotros pensamos en nosotros mismos y en lo que hemos recibido de Dios, pensamos en una cosa: perdón. Así que los cristianos entonces deben perdonar. Ese es el principio enseñado en las Escrituras de tapa a tapa. Los cristianos deben perdonar. Este es un asunto, decía el pastor John MacArthur, de quien me he valido de mucha información para este sermón. Él dice, este es un asunto, creo yo, no solo de bendición y comunión con Dios, hablando de perdonar, sino que también es un asunto de certeza de salvación. Y él cita al puritano Thomas Watson. Y Thomas Watson escribió hace muchos años atrás una afirmación muy interesante. Él dijo esto, y cito, acerca del perdón. No necesitamos subir al cielo para ver si nuestros pecados son perdonados. Veamos nuestros propios corazones y veamos si podemos perdonar a otros. Si podemos perdonar a otros, no necesitamos dudar de que Dios nos ha perdonado. Fin de la cita. O sea que no solamente es un aspecto de bendición el perdonar, no solo es un aspecto de comunión el perdonar, sino que es un aspecto de certeza de salvación. Decía el puritano, ¿tú quieres saber si has sido perdonado por Dios? Esa es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. Bueno, evalúa tu corazón y mira bien si tú has perdonado o si puedes perdonar con facilidad, y podrás llegar a la conclusión de que sí has sido perdonado por Dios. Así que hay un principio en las Escrituras y es este, y escuche bien: usted nunca se parece tanto a Dios como cuando usted perdona. ¿Escuchó eso? Usted nunca se parece tanto a Dios como cuando usted perdona. Y tal perdón debe ser fácil para usted porque usted ha sido perdonado. A usted no se le ha pedido que invente el perdón. A usted no se le ha pedido que cree el perdón. Usted se le ha pedido mostrar a otros lo que usted ya ha recibido. Y no solo eso, según la Escritura, usted y yo estamos capacitados para perdonar, porque Dios puso a la tercera persona de la Trinidad, a su Espíritu Santo, a hacer morada dentro de nosotros, para capacitarnos para poder cumplir con cada una de estas cosas. Hermanos, la prioridad del perdón no es solo dada en las Escrituras en principio. La prioridad del perdón no solo es dada en las Escrituras en forma de parábola, como la parábola de los dos deudores o como la parábola del hijo pródigo, sino que también la prioridad del perdón es dada en las Escrituras en términos personales. Y es por eso que vamos a empezar a estudiar a partir de hoy la carta de Pablo a Filemón. Y luego de esta introducción, yo quiero que vayamos a esa carta. En esta mañana pretendo mostrar el tema de la carta, el contexto histórico de la carta y algunas aplicaciones de la carta. Amén. Vamos a leer los primeros 3 versículos de la carta del apóstol Pablo a Filemón. Carta a Filemón,
primeros 3 versículos. Esta carta inicia de la siguiente manera: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Cuando Pablo estuvo en su primer encarcelamiento romano, él escribió varias cartas. Esas cartas son Efesios, Colosenses y Filipenses. Llamamos a esas las epístolas de la prisión porque fueron escritas desde la prisión en el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Un encarcelamiento del cual fue liberado más tarde el apóstol Pablo, y después él obtuvo otro encarcelamiento en el cual él habría sido martirizado, es lo que se cree. Y como pienso probarlo más adelante, el tema central de esta carta es el tema del perdón. Es el tema prominente aquí, como espero desarrollarlo más adelante. Y encontramos una introducción en esta carta. ¿Cómo comienza esta carta? Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo. Esta es una introducción paulina muy típica en estas cartas. Comienza con la palabra Pablo. Las cartas antiguas siempre comenzaban con el nombre del que escribía, y eso tiene mucho sentido. Nosotros, en nuestro contexto cultural, nosotros para saber quién es el autor de una carta tenemos que esperar llegar al final, donde encontramos un atentamente fulano de tal. Pero en aquellos tiempos no era así. El autor de la carta se presentaba desde el inicio. Así que tenemos aquí al autor de esta carta, que es el apóstol Pablo. Así que ustedes podrán imaginarse a Filemón cuando tiene esta carta en sus manos. Y hermano, hace muchísimo tiempo, yo lo recuerdo, y yo no soy tan viejo, todavía se usaban las cartas, y yo me acuerdo que enviábamos cartas a Colombia, a mi familia, y las recibíamos. Y llegaban varias cartas. Nosotros íbamos donde una señora que las traía y revisábamos, y esperábamos ver el autor, de quién venía la carta. Y cuando venía de un buen amigo o de un familiar muy amado, hermano, era inevitable no emocionarse. Bueno, ustedes se imaginarán a Filemón cuando él recibe esta carta y ve la introducción que dice Pablo. ¡Cuánta emoción! La adrenalina comenzó a fluir en el corazón de Filemón. Su corazón empieza a latir muy rápido en el corazón de Filemón. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Pablo no solo era el gran apóstol del que todo el mundo conocía, sino que Pablo era aquel que había fundado la iglesia en Colosas, en donde Filemón vivió. Pero también Pablo se dice que fue quien le predicó el evangelio a Filemón. Así que podrán imaginar las emociones de Filemón cuando ve a Pablo como su autor. Y Pablo en esta carta se identifica a sí mismo como prisionero de Cristo Jesús. ¿Lo leen en sus Biblias? Pablo, prisionero de Jesucristo. Así de sencillo. Y tú dirás, ¿quién llevó a la cárcel realmente? ¿No fueron los romanos? ¿No fue los soldados romanos? ¿No está él en una cárcel romana? Pero Pablo entendía principalmente que quien lo había puesto en un lugar era Jesús. Él entendía muy bien la providencia y la soberanía de Dios. Y esta es una nota que nos dice que él está en prisión, él está preso. En el mismo lugar del cual él escribió Filipenses, Colosenses y Efesios, es donde escribe Pablo esta carta a Filemón. Esta es la cuarta de las epístolas de la prisión, esta pequeña carta a un individuo, y la única de estas 4 cartas dirigida a un individuo. Esta. Y Pablo dice, soy un prisionero de Cristo. Él nunca se identifica a sí mismo de esa manera para comenzar alguna de sus otras epístolas. Normalmente Pablo quiere identificarse a sí mismo como un apóstol. Cuando ustedes leen la mayoría de las cartas de Pablo al inicio dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el llamarse apóstol se enfatizaba el llamado de Pablo y la autoridad apostólica de Pablo. Por eso lo hacían así. Por eso empezaban con la palabra apóstol. Pero aquí en esta carta a Filemón, él no está tratando de establecer su autoridad apostólica. No parece que sea así. La carta no comienza así.
Él más bien está hablando de manera tierna, personal y cálida, compasiva a un buen amigo, al que él llama el amado Filemón, su compañero, a quien él amaba. Él está diciéndole esto a Filemón, decía el pastor John MacArthur, y creo que esto es muy sabio cuando Pablo comienza diciéndole: hey, Pablo, prisionero de Jesucristo. Dice el pastor MacArthur, él está diciendo algo muy sutil. Es como si Pablo le estuviera diciendo a Filemón algo como esto: mira, Filemón, si puedo hacer esto por Cristo, ¿puedes hacer tú por Él lo que yo te pido? Filemón, si yo puedo soportar la tarea más dura de estar en esta prisión por la causa de Cristo, ¿puedes hacer la tarea más fácil que te voy a pedir que hagas? ¿Cuál? ¿Perdonar? Y después, Pablo en esta misma introducción incluye un personaje que nosotros conocemos mucho y es Timoteo. Pablo, prisionero de Cristo, y Timoteo, nuestro hermano. Y es importante resaltar que Timoteo no es coautor aquí. Y usted dirá: pastor, ¿para qué todos estos detalles para hablar de esta carta? Bueno, ustedes lo van a entender luego. Hermano, Timoteo es simplemente un compañero que está presente aquí con Pablo, es un hermano en Cristo. Timoteo había estado con Pablo en su tercer viaje misionero, según Hechos capítulo 19. Él estaba familiarizado con los creyentes en Colosas, y se acordarán que Filemón conoció en Colosas, así que posiblemente Timoteo y Filemón se conocían. Pero mi pregunta es: ¿por qué Pablo menciona en la introducción únicamente a Timoteo? Vayamos al final de la carta, al verso 23. Filemón, verso 23, dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Había más gente con Pablo? Pero menciona solo a Timoteo al inicio. Esto es interesante. No menciona a los demás. Algunos piensan que Pablo está tratando de mostrar el liderazgo de Timoteo aquí como un buen líder y quien podría llegar a ser el sucesor de Pablo, no sucesor apostólico, pero su sucesor luego que Pablo partiera, y por eso lo introduce aquí desde el principio. Pero luego dice Pablo allí, junto con el saludo de Timoteo, dice: a Filemón. Aquí tenemos a quien está recibiendo esta carta, a Filemón. Pero miren cómo le llama: al amado Filemón. Pablo empieza dirigiéndose al hombre quien es la cabeza de una familia en Colosas. Bien, ven por quién empieza Pablo: con el hombre, con el cabeza de hogar. Y hermanos, para los que no lo saben, se piensa que Colosas era una ciudad muy pequeña. La iglesia ahí probablemente era muy pequeña. Y la iglesia, según el texto, se reunía en su casa. ¿En la casa de quién? En la casa de Filemón. O sea que este es un indicativo que nos muestra que Filemón era un hombre rico. Y usted dice: porque tenía una casa. Yo tengo una casa y no soy rico. En aquellos tiempos no era como hoy. La mayoría de la gente en el Imperio Romano que se convertían en cristianos eran esclavos, la mayoría. Algunos de ellos eran libres, esto es, esclavos antes y ahora serán libres. Habían pocos que eran ricos, no muchos nobles, no muchos poderosos. Y cuando usted tenía una persona rica que se convertía, tenían una casa. Los esclavos y los libres no tenían cosas así. La mayoría de los hombres libres vivían más bien en apartamentos o en cuartos por los cuales pagaban una suma modestia por ese alquiler, pero no tenían una casa propia. La gente rica sí era dueña de sus propias casas. Por lo tanto, creemos que Filemón era un hombre rico. Y también, como vemos en el desarrollo de la historia, se nos habla que tenía esclavos. Eso solo sucedía con los hombres ricos. Así que esta es una carta directa. Pablo va a pedirle a Filemón que haga algo en el área del perdón, que es crucial para restablecer una relación. Además, el versículo 2 se dirige a una mujer llamada Apia, quien se cree que es la mujer, la esposa de Filemón.
Y luego la llama nuestra hermana amada también. Pero también allí Pablo se dirige a otro personaje. ¿A quién es? Arquipo, quien llama a Pablo nuestro compañero de milicia y quien se cree era el hijo de Filemón. O sea que se está dirigiendo a una familia que era muy amada para Pablo. Y según Colosenses capítulo 4, versículo 17, nos muestran que Arquipo era un ministro del Señor. Filipenses 4:17 dice, cuida del ministerio que he recibido en el Señor para que lo cumplas, Arquipo. Entonces este hombre estaba en el ministerio, el hijo de Filemón. No sabemos hasta qué punto, en qué área específica, pero aquí está un padre y una madre con una iglesia en su casa y un hijo que estaba en el ministerio. Y con el asunto del perdón en juego, se vuelve en una oportunidad para que Pablo presente un punto muy importante que el Espíritu Santo quiere que enseñe. ¿A quién va dirigida la carta? Filemón, Apia, Arquipo, ¿y a quién más? Y a la iglesia que está en su casa. Esto no está ahí por casualidad. No era una carta personal. ¿No podía Pablo enviar esta carta solamente a Filemón, que la leyera Filemón en su cuarto en privado y que nadie supiera el llamado que le está haciendo Pablo a Filemón de perdonar a Onésimo, como vamos a ver más adelante? ¿Saben por qué dirigen esta carta también a la iglesia de la casa para que se lea en público? ¿Por qué? Porque Pablo quería que la carta fuera leída delante de todos. Era una carta privada, pero él quería que se leyera para que la iglesia entera hiciera que Filemón rindiera cuentas de ello. Por esto es que Pablo la escribe, para que todos pudieran aprender la lección del perdón y para que todos supieran cómo tratar al hombre perdonado, que iba a ser Onésimo. Por eso se les pide que se lea delante de toda la iglesia. Yo te voy a hacer un llamado a ti, Filemón, a perdonar a Onésimo. Pero ¿saben cómo se va a proveer? Léelo delante de la iglesia para que rindas cuentas si lo hiciste o no. Ahora necesito señalar para usted, mi hermano, que cuando usted regrese en tiempos antiguos, la mayoría de las iglesias se reunían en un hogar, o si no, se reunían afuera. Los edificios para iglesias no comenzaron sino hasta el siglo III. Era muy común hasta ese momento reunirse en las casas. Se estaban reuniendo en hogares, esto era muy típico en medio de ellos. Incluso todavía hay lugares en el mundo en donde las iglesias todavía en la actualidad se reúnen en las casas. Pero quiero aclarar algo con esto. No hay nada necesariamente sagrado con eso, para que lo sepan. No eres más espiritual porque te reúnas en la casa. Está hecha igual de concreto, de bloques y de cementos como está hecho este local. No hay nada diferente. Lo que hace la diferencia en la iglesia es la presencia de Dios y la vida de sus miembros, no el lugar. No la estructura. Tú puedes estar reuniéndote en un lugar bellísimo o en un lugar casi que se cae y eso no va a ser nada de diferente en cuanto a la espiritualidad de esa iglesia. ¿Lo entendemos? Y en el versículo 3 de la carta a Filemón encontramos un saludo estándar que vamos a ver en muchas cartas apostólicas. No voy a pasar mucho tiempo en esto, pero él dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Aquí está el saludo cristiano estándar típico. Gracia, el medio de la salvación. Paz, el resultado de la salvación. Es eso lo que tenemos aquí. Gracia y paz de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Y han habido muchas discusiones sobre el tema de esta carta. Algunos piensan que el tema principal de esta carta es la providencia divina. Que aunque como yo les voy a proveer, ahí se ve mucho la providencia divina, pero ese no es el tema principal. Algunos piensan que el tema principal de la carta a Filemón es el amor al prójimo, pero aunque vemos el amor al prójimo allí, ese no es el tema principal. Algunos piensan que el tema principal de la carta de Pablo a Filemón es un ataque en contra de la institución de la esclavitud. Algunos piensan que el propósito de Filemón era derribar la esclavitud de aquel momento. Ese era el contexto. Están en medio de una época donde hay esclavitud. Pero es importante aclarar, hermanos, que en ningún lugar de las Escrituras se hace un esfuerzo para abolir la esclavitud. En ningún lugar. Y en ningún lugar de las Escrituras, ninguno de los profetas, o predicadores, o maestros, o apóstoles del Nuevo Testamento jamás atacaron la esclavitud. ¿Sabías eso?
La esclavitud era parte del Imperio Romano a tal grado que la sociedad entera estaba edificada sobre ella, dependía de ella. Y ya para el tiempo de Cristo, la esclavitud no necesariamente era lo que nosotros pensamos que es la esclavitud en la actualidad. Era muy diferente ya. En los tiempos de Cristo la esclavitud había cambiado mucho. Había sido modificada, se habían promulgado algunas leyes y en muchos casos los esclavos eran tratados muy bien. De hecho, si usted lee algo de literatura antigua acerca del tiempo de Cristo, usted encontrará que la mayoría de los escritores dicen que un hombre estaba mucho mejor siendo esclavo que siendo libre. ¿Escucharon eso? Era mucho mejor. Porque a un esclavo se le aseguraba su alimentación, se le aseguraba el techo donde dormir. Si tenía un amo bueno y amable, la vida sería muy próspera para un esclavo. O sea que era mejor ser esclavo que estar libre. De hecho, los esclavos en el tiempo de Cristo podían estar totalmente preparados académicamente en toda disciplina. Y muchos de ellos inclusive entraban a profesiones médicas. Los esclavos podían disfrutar del beneficio de ser dueños de su propia propiedad e incluso tenían el derecho de desarrollar su propia economía. Mira los beneficios. Los esclavos podían dejar sus patrimonios a sus propios hijos. Entonces ya para el tiempo de Cristo, la esclavitud se había alejado de muchos de los primeros abusos, aunque todavía ocurrían abusos. La esclavitud estaba cambiando y el evangelio cristiano estaba llegando a ese mundo. Y los predicadores cristianos, escuchen bien, no iban a cambiar el enfoque de un enfoque espiritual a uno social. Usted simplemente puede imaginarse lo que habría sucedido si Jesús y los apóstoles hubieran comenzado a atacar la esclavitud en el Imperio Romano. ¿Ustedes se imaginan que Jesús y los apóstoles hubiesen empezado a predicar en contra de la esclavitud para que muchos cristianos esclavos huyeran de sus amos? ¿Ustedes se imaginan lo que habría pasado? 70 millones de esclavos rebelándose habría sido una situación increíble. Increíble. La sociedad habría caído en un caos y en un problema que usted podría imaginarse. Cuando una rebelión así hubiera comenzado, los esclavos habrían sido aplastados y habrían sido masacrados de manera salvaje. Ustedes se imaginarán el derramamiento de sangre que habría ocurrido si Jesús y los apóstoles habrían atacado la esclavitud y pedido a los hermanos esclavos que huyeran de sus amos. Escapar de un amo en aquel tiempo era la muerte. ¿Ustedes se imaginan que Jesús y los apóstoles hubiesen predicado eso? El caos que habría sucedido. Entonces había algunas razones en la manera cambiante del Imperio Romano de ver algo de esperanza por abolir la esclavitud, y esa esperanza habría venido por medio de corazones cambiados. Yo quiero decirles que cuando vemos mejora en el trato a los esclavos en los días de Jesús, ¿saben qué fue lo que generó ese cambio? Cambio en el corazón de los hombres. Por medio del Evangelio. Hermanos, las semillas del fin de la esclavitud fueron sembradas durante el Imperio Romano mediante el Evangelio cristiano, y eventualmente la esclavitud murió. La esclavitud murió. Así como en todo lugar en el mundo la esclavitud ha muerto cuando el Evangelio cristiano vino. ¿Ustedes escucharon eso? ¿Qué fue lo que causó un impacto a la sociedad de aquel tiempo? La predicación del Evangelio. Eso fue lo que influenció una sociedad. Esta semana hablaba con mi hermano Rubén Ciso sobre estas cosas y él me decía, es que nosotros vemos caos en una nación, y ¿cuál es el resultado? Que hubo poco Evangelio. Podemos hablar de prosperidad en muchos sentidos, hubo mucho Evangelio. ¿Qué ustedes creen que es lo que está pasando en nuestra nación? Poco Evangelio. ¿Y saben por qué? Porque los miembros de la iglesia evangélica en Venezuela, ¿saben qué es lo que hace? Quejarse. Eso es lo único que hacen. De hecho, les digo, a mí a veces ya me da tirria escuchar las conversaciones de los evangélicos de hoy, porque es el mismo temita. La misma cosa, la cosita cara. No vas a cambiar nada, tu conversación quedará en eso, en una conversación.
No hay impacto. Las sociedades a lo largo de los siglos han sido impactadas por medio del Evangelio. Cuando los miembros de la Iglesia de Cristo en cada lugar que están se paran firme por la verdad, así es como se dan los cambios en una sociedad. Tú no vas a hacer cambios en este país quejándote. Tú lo que vas a hacer es que el incrédulo se acerque y te pregunte, ¿dónde está tu Dios? Si Cristo viniera hoy y dijera, yo voy a apartar del lado derecho los que han encontrado alegría en mí, y al lado izquierdo los que encuentran alegría en el aquí y en el ahora, y del lado derecho de los que encuentran alegría en Cristo, los pudiéramos contar con el dedo de los pies. El cristianismo de muchos aquí no es más que una religiosidad donde ustedes se han conformado a venir aquí cada domingo, salir y que todo marche igual. O sea que me temo que aquí hay muchos que no son cristianos y van a morir siendo engañados, creyendo que lo son. El impacto a las sociedades se ha dado por la predicación del Evangelio y donde los cristianos y las mujeres cristianas le han mostrado al mundo quién es su Dios. Volvemos a Filemón. Pablo le dice a un esclavo llamado Onésimo que regrese a su amo y sea el tipo de esclavo que debe ser, y a Filemón se le pide que sea un amo amoroso y fiel y que perdone a Onésimo. Así que el tema central de esta carta, como veremos, es el tema del perdón. Ese es el mensaje de esta carta, esa es la intención de Pablo. La historia detrás de la carta lo presenta de esa manera absolutamente clara. Así que permítame leerle esta historia y veamos lo que hay aquí. Versículos 4 en adelante de Filemón. Todos con sus Biblias, por favor. Versículo 4 en adelante. Habla Pablo a Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti, Filemón, en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Verso 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por ¿quién? Por mi hijo Onésimo, a quien engendré. ¿Dónde lo engendró? En sus prisiones. El cual en otro tiempo, Filemón, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Tú sabes cuánto Filemón amaba a Pablo? Mucho. Le dice, recíbelo como a mí mismo. Y dice el 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuera como de necesidad, sino voluntario. Verso 15. Porque quizás para esto se apartó de ti, Filemón, por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como ¿qué? Como esclavo, o sea que Onésimo era esclavo de Filemón, sino más que esclavo, como hermano amado. Ahora Onésimo es creyente, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, Filemón, si me tienes por compañero, recibe a Onésimo como a mí mismo. Y si en algo te dañó, parece que hubo un problema entre ellos, o te debe, ponlo a mi cuenta. Vamos a leer hasta ahí. Esta es una historia increíble. Filemón fue llevado a Cristo por Pablo. Probablemente durante los 3 años de Pablo en Éfeso, como dije, Filemón vivió en Colosas. Él allí conoció al apóstol Pablo. Filemón tuvo un esclavo y el nombre de ese esclavo era Onésimo. Y la relación de estas personas, tanto en Filemón como en Onésimo, es realmente el contexto de este llamado al perdón. Así que la historia es fascinante, como vamos a ver. Los años habían pasado desde la conversión de Filemón. Pablo es ahora un prisionero en Roma. Filemón está activo en el ministerio de la iglesia. Él tiene a la iglesia reuniéndose en su casa y él está sirviendo junto a su esposa y su hijo allí con la iglesia en su casa. Todo está marchando bien al parecer hasta ese momento. Y su esclavo, Onésimo, no es un creyente. Y probablemente Onésimo, cuando vivió
con Filemón, él sintió el calor de esta familia. Esta era una familia cristiana que de seguro trató muy bien a Onésimo. Pero Onésimo, a pesar de estar en una familia cristiana y de seguro recibir el apoyo de una familia cristiana, decidió huir. Se fue. Y entonces huyó. Y como el contexto indica, cuando él huyó se llevó algo de dinero de Filemón. Él robó a su amo. Miren lo que pasó. No solamente era era un crimen que Filemón huyera de su amo, sino que de paso le robara. Onésimo, tú estás en graves problemas. La esclavitud estaba cambiando en los tiempos de Cristo, ¿verdad que sí? Pero no estaba cambiando tanto como para que un esclavo pudiera robar. No estaba cambiando tanto como para que un esclavo pudiera huir. Algunos nos dicen que en algunos lugares la pena de muerte por una actividad así todavía estaba en vigencia en aquellos días. O sea que alguien que huía de su amo, algún esclavo, podía morir, pena de muerte. Otros dirían que el castigo era un encarcelamiento severo o incluso un castigo duro corporal. Un azote muy duro o la muerte por haber huido de su amo. Onésimo había cometido, a la luz de la ley romana, Onésimo había cometido un crimen serio, y se había ido y había intentado esconderse, había robado a su amo, llamado Filemón. Algunas veces, cuando un esclavo huía y era atrapado, le colocaban una letra, le quemaban una letra F en la cabeza, de fugitivus, de nuestra palabra fugitivo. Le quedaba allí tallada. Algunos de ellos sabemos por medio de la historia que eran crucificados y algunos de ellos eran torturados. Era un crimen. Así que escapar de su amo en aquellos días era una ofensa seria. Y supongo que Onésimo había huido a donde él podía huir, y él huyó a Roma porque esa era la ciudad más grande en aquel momento. Recuerden que Colosa era una ciudad pequeña. Y se acuerdan que yo les había dicho que algunos dicen que el tema de esta carta es la providencia divina. No lo es, pero vemos la providencia divina. ¿Por qué? Porque Filemón huye a una población romana de unas 870,000 personas. Y él pensó que se podría esconder en el mundo de Roma y tratar de sobrevivir. Él habría estado allí en la calle, durmiendo en los callejones de atrás y en los agujeros en el piso. Recuerden que los esclavos no tenían casa. Él está durmiendo en la calle. Y un estudio del tesoro sagrado de los romanos dice que para los años 81 al 49, el imperio incluyó impuestos que llamaban impuestos por manumisión. La manumisión significa la liberación de esclavos. La esclavitud estaba cambiando, ¿se acuerdan? Pero estaba cambiando tan rápido que la gente estaba liberando a todos sus esclavos. Pero los esclavos no tienen casa, tienen propiedades. ¿Dónde tú crees que estaban durmiendo toda esa gente? En la calle. Y la ley decía que cada vez que ellos liberaban a un esclavo, se tenía que pagar al gobierno un 5% del valor de ese esclavo. Al encontrar este estudio antiguo de los años 81 al 49 y al usar la cantidad de dinero que se registra en los registros, la conclusión es que en ese periodo de 30 años, 500,000 esclavos fueron liberados simplemente en ese periodo de tiempo. 500,000 en las calles de Roma. Los registros de Augusto César, por ejemplo, muestran que cuando los amos morían, de manera típica los esclavos eran liberados al por mayor. O si un amo moría, todos sus esclavos eran liberados. Todos. Así que esto se volvió un problema tan serio que tienen a 500,000 y todos se están mudando a las ciudades y han sido liberados. Por todos lados hay esclavos en las calles de Roma. ¡Qué desastre! Tienen a personas que están muriendo y liberando a todos sus esclavos, y el número era tan grande que el gobierno tuvo que promulgar una ley. Y en el tiempo de César Augusto, la ley era que cuando un hombre moría, él no podía liberar más a cierto porcentaje de sus esclavos. Si él tenía 5, él podía liberar 1. Si tenía 10, podía liberar 2. ¿Por qué?
porque había muchas personas que no tenían empleo y que vivían en las calles por todos lados del Imperio Romano. Y aunque los esclavos habían adquirido la mayoría de sus derechos de los hombres libres, ellos huyen. Aunque los esclavos podían ser preparados en todos los campos, aunque los esclavos podían tener las mejores condiciones de vida, aunque los esclavos podían tener mejor alimento, mejores ropas, tratados mejor, ser parte de una familia, enseñar a sus hijos, se les proveía cuidado médico, se les cuidaban sus finanzas, se les permitía casarse, se les permitía poseer propiedad, ellos podían desarrollar su propia vida, se les permitía estar en toda religión. A pesar de todos esos beneficios que recibió un esclavo en aquel tiempo, ¿sabe qué hacían? Huían. Tenían sustento y abrigo como esclavos, y a pesar de eso huían. Lo que llama el pastor MacArthur es que todos tenemos ese sueño de libertad. Tenemos sustento y abrigo, y a pesar de eso queremos huir. ¿Y sabes qué le pasaba a los esclavos que estando con sus amos tenían mejores comodidades y sustento y abrigo? ¿Sabes qué les pasaba cuando huían? Les iba peor. Ya no tenían los mismos beneficios que tenían cuando eran esclavos. El sueño de la libertad, lo cual es una fantasía. Y hay un desastre ocurriendo en el Imperio Romano, y quién sabe en qué desastre se metió Onésimo. ¿Y sabe qué es lo impresionante? La providencia divina aquí, porque en una nación de 870,000 personas, casi 1,000,000 de personas, Onésimo se encuentra nada más y nada menos que con el apóstol Pablo. Increíble, ¿no? Providencia divina. El discípulo del amado por Pablo, Filemón. Providencia divina. Ahora usted tiene que imaginarse que él tenía algunas necesidades personales, ¿verdad? Y quizás él sabía que Pablo estaba predicando allí, quizás había escuchado de Pablo por medio de Filemón, no lo sabemos. Y quería oír a este hombre predicar, aunque Pablo había sido prisionero, él debía haber tenido algo de acceso. ¿Se acuerdan qué cartas escribió Pablo desde su primer encarcelamiento en Roma? Colosenses, Efesios y Filipenses. Y en esas cartas, ¿vieron a quienes nombra que estaban con él? Demas, Lucas, Marcos, mire ese sentido ahí metido. O sea, que eso que nos dice que Pablo tenía ciertos beneficios en la cárcel. Y aprovecho para corregir algo que dije cuando prediqué Filipenses, y doy gracias al hermano que me lo hizo ver. Que yo decía que Pablo estaba en un hueco, en un calabozo, y no. Pablo estaba preso, pero tenía acceso, tenía sus beneficios. Y tenía ya a sus hermanos, y en ese encarcelamiento Pablo tenía acceso a sus amigos, tenía relaciones con ellos, incluso Pablo al parecer tenía acceso con los incrédulos para predicarles el evangelio. Y por lo que vemos en la historia, Pablo persuadió a Onésimo a convertirse en cristiano, y Onésimo se convirtió. A Onésimo escuchó el evangelio nada más y nada menos que por medio de Pablo, se arrepiente de sus pecados, puso su fe en Cristo, y Onésimo fue salvo. Por eso ahora Pablo le dice a Filemón, recíbelo no como un esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano. Se convirtió, diría Filemón. La vida de Onésimo fue transformada, tanto así que Pablo dice en su carta que Onésimo fue de gran ayuda para Pablo. Le fue de gran ayuda. Quizás le cocinó alimentos, acuérdense que él era quien servía a Filemón. Quizás le trajo para que lo nutrieran de manera apropiada, quizás él proveyó información, no lo sabemos, pero por mucho que Pablo lo amaba, por mucho aprecio que Pablo le tenía a Onésimo, por más que Pablo se quería quedar con Onésimo, Pablo sabía que había algo que tenía que ser corregido. Pablo entendía algo: nunca dejes un problema sin resolver. Y Pablo sabía, hay un problema entre Onésimo y Filemón, esto hay que resolverlo. Él era un criminal, y la relación entre Onésimo y Filemón no estaba bien. Y usted sabe que Filemón todavía tenía esta amargura contra un amigo muy cercano, ya que Onésimo, aunque era un esclavo, habría sido un esclavo de casa y un compañero muy cercano. Onésimo estaba en falta, Filemón era un buen amo cristiano. Filemón había sido ofendido mucho por Onésimo porque financieramente le había robado.
Pero también Onésimo le causó una carga pesada a Filemón, porque ahora Filemón tiene que buscar otro esclavo. Y en aquel tiempo no era tan fácil, o sea, tenías que ir al mercado de esclavos y pagar un alto precio por él. Mira cuántas molestias, lo roba, se va, le hace todos estos desplantes para aquellos que dicen, yo no soy capaz de perdonar eso. Bueno, mira todo lo que le hizo. Y la pregunta sería, pero es que Dios te perdonó más que eso. Entonces Pablo sabía que Onésimo tenía que regresar. Él tenía que regresar ahora con una actitud de arrepentimiento, a pedirle perdón a Filemón. Y la oportunidad se presentó en ese momento para enviarlo de regreso. Yo no me imagino a Onésimo cuando Pablo le dice, mira, estamos muy chévere aquí, gracias por tu servicio, yo te amo mucho, Onésimo, pero necesitas ir donde Filemón y arreglar ese problema. ¿Qué? Pero yo estoy bien aquí contigo, Pablo. Hay que ir. ¿Y saben qué oportunidad se presentó? Pablo había terminado la carta a los Colosenses, había terminado Efesios, y le pide a un hermano llamado Tíquico que lleve las cartas. Entonces simplemente era la oportunidad perfecta de enviar a Filemón, a su esclavo que había huido. Mira, te vas a ir con Tíquico, van a entregar las cartas y van a estar allá. Y en Colosenses capítulo 4, si ustedes leen los versículos 8 al 9, se nos habla de Tíquico, quien es amado, siervo fiel y compañero de milicia. El Señor te traerá la información. Tíquico lleva la información y se nos dice en el verso 9 de Colosenses 4, y con él a Onésimo. Onésimo y Tíquico, según Colosenses 4, 8 y 9. Entonces Pablo está enviando a Tíquico con estas dos cartas y con Onésimo, ahora que hay un riesgo porque Filemón tendría el derecho de castigar a Onésimo. ¿Se acuerdan el castigo que le esperaba a alguien así según la ley romana? Y la ley respaldaba lo que Filemón iba a hacer. Pero Pablo decide enviarlo de regreso de cualquier manera, pero no sin una carta. Mira, llévale, ahí van las cartas. Y entrégale esto a Filemón. Y que se lea en la casa, delante de toda la iglesia que está en su casa. Ya la iglesia seguro conocía el percance entre ellos dos. Y lo que básicamente Pablo le dice a Filemón es que, Filemón, tú tienes que perdonar a este hombre. Filemón, tú tienes que ser misericordioso con este hombre. Tienes que tratar a este esclavo de la manera en la que Cristo te trató a ti, Filemón. Cristo ha perdonado tus pecados, así que la esencia y el motivador para perdonar es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el perdón que nosotros hemos recibido. Y Pablo le dice, de la misma manera, Filemón, en la que Cristo te perdonó a ti, tú has de perdonar a Onésimo. El mismo principio Pablo lo incluyó en Colosenses 3:13, donde dice, perdónalo como tú has sido perdonado. A nosotros no se nos está mandando que inventemos el perdón. Se nos está mandando a dar algo que ya recibimos. Y se nos ha dado el Espíritu Santo que nos capacita para hacerlo. Ese es básicamente el trasfondo de toda esta historia de la carta de Pablo a Filemón. ¿Qué va a pasar cuando él regrese? Bueno, el resto del libro, desde el versículo 4, se divide en adelante en 3 partes que el pastor Rubén y mi persona esperamos desarrollar de manera expositiva los próximos domingos. Así que al terminar esta carta de Pablo a Filemón, usted va a saber cómo es una persona perdonadora en virtud, cómo es una persona perdonadora en acción y cómo es una persona perdonadora en motivación. Eso es esencial. Usted ha sido perdonado. Y por lo tanto, debido al perdón de Dios en Cristo, ustedes deben perdonarse unos a otros. Y si no se perdonan unos a otros, entonces Dios, a nivel de relación, va a mantener su distancia alejado de usted y va a colocar su mano de disciplina en usted en lugar de colocar la mano de bendición en usted. Tú decides qué quieres sobre ti, o la mano de bendición de Dios o la mano de la disciplina de Dios. Y hay de aquellos sobre quienes Dios pone su vara. Cada vez que pecamos o nos resistimos a perdonar, estamos diciéndole a Dios, disciplíname. Y Él lo va a hacer. Miren, hermano, ustedes no han visto la manera de cómo Dios hace para traer a sus hijos a la verdad. Todo el que se enorgullece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esa es la realidad.
Dios aborrece, detesta a los orgullosos, porque es totalmente contrario al carácter humilde de Cristo. Hermanos, nunca un creyente se parece tanto a Dios, tanto a Cristo, como cuanto él o ella perdona. Tú realmente te quieres parecer a Dios y ser como Cristo, perdona. Nuestro Dios es un Dios perdonador, siempre ha sido así. Y ¿saben qué, hermano? Esa es la naturaleza de Dios, esa es la naturaleza de Cristo, la cual es aplicada de la manera más maravillosa a nosotros en la salvación, es perdón. Leemos a lo largo del Nuevo Testamento, sean como Cristo. Leemos en el Nuevo Testamento, sean como Cristo, anden como Él anduvo, recuerden a Jesucristo, sean imitadores de mí así como yo de Cristo. Todos debemos ser como Cristo, ser como Cristo, ser como Cristo. Esa es una verdad que tú y yo encontramos en el Nuevo Testamento. A mí no se me manda a ser como mi vecina, como mi amiguita de la universidad, como mi vecino, como mi compañera incrédula. No, a mí se me manda a ser como Cristo y hacer las cosas que Cristo hizo. Es interesante ver a jovencitas, aún adultos, imitando las cosas del mundo y creen que suenan graciosos, interesantes o espirituales. ¡No! ¡No! Da hasta vergüenza y lástima ver tantas estupideces juntas a veces. Terminemos de madurar y entender que esta es una guerra donde nos enfrentamos a nuestro peor enemigo, nuestro pecado. Entiendan, esto no es un jueguito de niños. Esto es serio, el cristianismo es serio. Tú te tienes que tomar el cristianismo en serio, la iglesia en serio, si no, sal, porque tu lugar no es este, tu lugar es el mundo, no este. Y has de entenderlo. Imitar a Cristo es una verdad trascendental de tapa a tapa en la Biblia. Él es el ejemplo a seguir. Que cuando la gente me vea en lo que yo hago, digo y todo, diga, él se parecen a Cristo. Pero ¿qué significa ser como Cristo? Significa ser. ¿Pero ser qué? Perdonador. ¿Saben por qué? Porque así es como lo conocemos. Como aquel que nos perdonó nuestros pecados. Así lo conocemos. Por eso hemos de ser como Él. Tu falta de perdón indica una sola cosa: que tú no has sido perdonado por Cristo. Y algunos dirán, pastor, entonces yo no soy cristiana, yo no soy cristiano porque a mí me cuesta perdonar. Tienes toda la razón de dudar de tu salvación. No te voy a decir nada contrario, no voy a poner un paño de agua tibia a tus palabras, ni voy a tratar de decirte, no es así. Si tú no eres caracterizado por tener un espíritu perdonador, tú estás enviando un solo indicativo: tú no has sido perdonado en Cristo. Y si no has sido perdonado en Cristo, tú estás en graves problemas. Graves. Tu lugar final no es la ciudad celestial, sino el infierno. Lo que recibirás no es el amor de Dios, sino el rechazo y su ira. Esa es la realidad. ¿Qué vas a hacer si ves eso en ti? ¿Darte flagelazos y decir, yo no perdono, no soy cristiana? Por favor. El Evangelio nunca ha sido predicado de manera tan clara como en estos días. Arrepiéntete. Ruega al Señor, perdone tus pecados. Y aún tu falta de perdón, pon tu fe en Cristo y Él te salvará y podrás perdonar. Eso es lo que tienes que hacer. No estar dándote golpes de pecho, lo que nunca. No puedo. Mire, detrás de cada no puedo de un cristiano hay un no quiero. Esa es la realidad. Si tú dices que no puedo, tú estás poniendo en duda que Él pone en vosotros el querer y el hacer. Tú estás poniendo en duda Romanos 6, que el pecado no se enseñorea de nosotros. Tú estás pasando por encima y pisoteando muchas verdades de la Biblia que están allí y son reales, las creas tú o no. Él es real, su palabra es real y su juicio también será real sobre los que no perdonan. Pero aquellos que se caracterizan por tener un espíritu perdonador de corazón, cuando hacen eso, se parecen mucho a Cristo. Queremos ser como Cristo, ha de caracterizarnos un espíritu perdonador, y el Evangelio es eso.
perdón en Cristo. ¿Saben, hermanos? Así es como conocemos a Cristo, como el que nos perdonó todos nuestros pecados. Así es como lo conocemos. Esta historia de Filemón y Onésimo gira alrededor de esta realidad. Que el Señor nos anime, que el Señor nos confronte, que el Señor saque en medio de nosotros aquellos que no están dispuestos a vivir por Cristo y su causa. Y aquellos que sí, que estemos dispuestos a perdonar. Y escuchen bien, de la misma manera como Él te perdonó. Que yo no perdono eso. ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿Tú te acuerdas todas las cochinadas que le hiciste a Dios? Todas te fueron perdonadas. Así es como lo conocemos, como aquel que perdonó nuestros pecados. Bendito sea el Señor y bendito sea su perdón recibido por gracia. Oremos.